Bueno, esta noche Dios les bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios que nos dé esta oportunidad nuevamente de continuar el estudio de las sectas falsas, ¿verdad? Que es parte de la clase de apologética. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que demos inicio al abordamiento de esta clase. Padre, en esta noche te damos las gracias. Mi amado Señor, en el mérito de Cristo Jesús nos acercamos ante ti para rogar la iluminación, la dirección, Señor mi Dios, de tu sabio consejo, para poder así abordar esta clase. Ayúdanos, Dios, tanto los alumnos como mi persona. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo quede en tus manos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy nos toca hablar acerca de los testigos de Jehová. La clase pasada vimos la introducción al curso, algunas definiciones como lo que era una secta, lo que era una doctrina, lo que era religión. Vimos algunos índices de crecimiento en cuanto a las diferentes religiones en el mundo. Y también abordamos el punto, el tema de los mormones, ¿verdad? Que es digamos que esa secta de los mormones está en todo el mundo. Ellos están en gran parte del mundo. Entonces, dijimos muchas cosas acerca de ellos, enumeramos sus doctrinas principales que obviamente son una completa herejía lo que es el cuerpo doctrinal de los mormones. Hoy nos toca hablar acerca de los testigos de Jehová. Entonces vamos a ir entrando con los testigos de Jehová. Vamos a ver la introducción. Estos testigos de Jehová dice que son muy parecidos a los mormones. Los testigos de Jehová se presentan como personas amables y acogedoras. Ellos utilizan su propia y privada traducción e interpretación de la Biblia y logran llevar a las personas a la confusión y después a demostrarles el verdadero camino según ellos. Entonces, bueno, tener su propia traducción de la Biblia es muy comprometedor. ¿Por qué? Porque el estándar es la Reina Valera 1960. Hay otras traducciones de la Biblia que tienen una traducción muy literal del texto antiguo y que son muy son muy confiables, pero esta traducción del Nuevo Mundo, esta traducción creo que es el Nuevo Mundo de las Escrituras, am, esta traducción está completamente amañada, ¿verdad? Esta traducción de los testigos de Jehová está completamente amañada, está recortada, está tergiversada y está diseñada para apoyar o sustentar todo lo que es el cuerpo doctrinal de la teología de los testigos de Jehová. Son malabaristas en cuanto al uso de Biblia, afirman ser la única iglesia que está en lo cierto. Esto es algo muy, muy fuera de contexto, y que todas las demás están erradas y son obra de Satanás. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos y que prosigue con la segunda visita, o sea que cualquier persona que le abre las puertas para estudiar con ellos las escrituras, en poco momento, en poco tiempo, lo colman de libros y folletos que ellos proclaman, que ellos venden, como lo son el libro de la Atalaya. Entonces, el estudio de los libros o folletos y después la asistencia al Salón del Reino, la asistencia a reuniones de trabajo,
distribución de folletos y llega hasta el bautismo. Dan énfasis al estudio de su literatura, mientras que los evangélicos tenemos la Biblia como única regla de fe y práctica. Nosotros los evangélicos estudiamos las escrituras, pero nos apoyamos, por ejemplo, con un diccionario bíblico, con un comentario, puede ser teológico, exegético. Podemos utilizar compendios, enciclopedias. Hay muchos software que han creado ahora como logos. O sea, tenemos una enorme cantidad de recursos a nuestra disposición para interpretar, pero ellos utilizan sus folletos, utilizan todos sus libros y lo ponen al par de la traducción de la Biblia que ellos tienen privada. Mientras que nosotros los cristianos, la Biblia es el libro de los libros, es la regla infalible, o sea, no hay otro libro que se compare o equipare o sea superior a la Biblia como para reemplazarla de nuestro manual de fe y práctica. Nosotros tomamos las enseñanzas de la Biblia y las ponemos en práctica, las aplicamos a la vida cotidiana. Eso enseñamos, eso predicamos. Por eso todo pastor, todo aquel que da mentoría, todo aquel que enseña, debe de tener esto pendiente, reconocimiento del histórico del texto, la interpretación correcta del texto y la aplicación adecuada y correcta del texto de la forma más sencilla posible para que las personas lo entiendan, ¿verdad? Lo entiendan. Entonces, esto producirá el enriquecimiento de la fe, fortalecerá el carácter cristiano, la personalidad y va a fundamentar el corazón de los creyentes en la palabra de Dios. Por eso estudiamos hermenéutica y pronto estudiaremos homilética para que pongamos por práctica, ¿verdad?, los recursos hermenéuticos para interpretación correcta de la Biblia. Entonces, los testigos de Jehová, al par de su traducción de la Biblia, que está amañada, ellos llevan muchos libros, mucha literatura, que por supuesto la venden y eso les agencia fondos para continuar con su supuesto evangelismo de las naciones. Vamos a ver los artículos históricos que se nos da en este libro para tener un panorama un poco más amplio de esta secta, para entender el origen de los testigos de Jehová, o sea, toda secta tiene un origen, debemos trasladarnos al paso en la historia, al inicio de sus fundadores, lo que pensaban, de dónde venían y detalles de sus vidas que nos muestra la historia de los testigos de Jehová, conocidos como los ruselistas, ¿verdad? Vamos a ver por qué le decían los russellistas. Vamos a ver quién es Charles Taze Russell, el que con el paso de los años sería el fundador de los Testigos de Jehová. Nació el año 1852, hace, digamos, casi 2 siglos, en Pittsburgh, Estados Unidos, en el seno de la iglesia presbiteriana. Mire a dónde nació este hombre. Mire a dónde nació este hombre. Este hombre nació en medio de una iglesia presbiteriana, pues con conocimiento bíblico, podemos decir con una doctrina catalogada no herejía, un poquito liberal, pero no una herejía, ¿ok? No una herejía, pero sí nace en un seno cristiano, ¿no? No nace por decir así, una iglesia ortodoxa o una iglesia episcopal. No, nace dentro de una comunidad presbiteriana. Después fue miembro de la iglesia congregacional.
Después fue miembro de la iglesia congregacional. Ya la iglesia congregacional sí es Pentecostés. Luego hizo ingreso en la iglesia adventista. Bueno, aquí ya se perdió del mapa, ¿verdad? Porque pasó de una iglesia con un cuerpo de doctrina aceptable dentro de la norma estandarizada de lo que es un cuerpo doctrinal, ¿ok? Pero pasa al adventismo, donde es prácticamente una rama del judaísmo. Entonces, Charles Russell no tenía una definición, no estaba fundamentado y por lo tanto andaba prácticamente sin rumbo. A los 17 años de edad, cuando se debatía en medio de serias dudas de fe, se reencontró con la fe en la inspiración de las Escrituras a través de un sermón adventista, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que hay que notar o señalar, que los adventistas tienen un estudio muy minucioso de las Escrituras. Ellos son muy apegados, son muy dedicados, muy responsables lo que es en el estudio bíblico. Ahora, los adventistas están perdidos porque ellos guardan el séptimo día, por eso se llama adventista, los del séptimo día. Para ellos hay que guardar el séptimo día como un complemento de la fe cristiana, ¿verdad? Guardar parte de lo que señala el judaísmo. Entonces, en el sermón adventista, este muchacho llamado Charles Russell se inspira y a partir de entonces comenzó a estudiar fervorosamente la Biblia. Mire, una de las cosas que ha perdido el cristianismo es el fervor por estudiar la Biblia. Se ha perdido, hermanos. Hay tantas cosas que están invadiendo la comunidad cristiana como los congresos, los eventos donde hay muchas manifestaciones, donde hay mucho abuso en los altares, hay mucho show cristiano, las redes sociales, los celulares, el internet, ha desviado completamente la atención, o sea, ha desviado a la iglesia cristiana de ser fervorosa en el estudio de la Biblia. En 1995 que yo me bauticé y en 1996 entré a la formación teológica, había un deseo, era increíble, era tan grande el deseo de los líderes cristianos por estudiar teología que eso marcó mi vida hasta el día de hoy. Yo pude compartir bueno, era un muchacho de 16, 17 años de edad. Compartí aula de clase con pastores, con veteranos, pastores, buenos líderes, buenos predicadores, pero había un deseo ardiente de estudiar la Biblia. Gracias a Dios tuve un gran maestro, un pastor, doctor en teología, que me enseñó muchísimo y enseñó a muchos. Pero hermanos, el fervor se ha perdido. Con la aparición de estudios muy prácticos, muy rápidos, muy digeribles, muy amigables y hasta algunos vendidos, hermanos, se ha perdido. Hoy usted con tanta cantidad de dólares compra un título y ya le dan su título, ya le dan su grado, ¿verdad? Y de repente pues no sabe nada. Entonces nos encontramos así en esta situación de que se ha perdido el fervor de leer y estudiar la Biblia. Entonces Charles Russell llegó a la conclusión de que la creencia en el infierno no estaba fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo está próximo. Después sostuvo que los hombres al interpretar las escrituras
hemos falseado el sentido de las palabras de Dios. O sea, la queja de Charles Russell es que una de las doctrinas tan torales, tan discutidas, tan polemizadas, como lo es la doctrina de la existencia del infierno, eh, para él su alegato es que no tenía mucho sustento bíblico como para decir existe. También, otra de las quejas de Charles Russell es que las diferentes traducciones de la Biblia habían sido contaminados en su traducción del original al idioma circulante. Entonces, eso fue uno de los motivos para supuestamente iniciar una nueva ruta en donde se utilizase una traducción confiable, muy propia de la Biblia, ¿verdad? De la Biblia. Entonces, bueno, obviamente Charles Russell estaba completamente equivocado, hermano, porque el infierno tiene suficiente sustento bíblico como para enseñarlo y mostrarlo con la Biblia que el propio Jesús habló de su existencia. También la Biblia, si bien es cierto, tendrá errores de imprenta, pero no tiene error en su contenido. Las diferentes traducciones que poseemos nosotros son confiables y hasta este punto sustentan nuestra fe y encontramos a Dios en cada línea de las escrituras. Así que por lo tanto, Charles Russell estaba bien equivocado. Él empezó a reunir a un grupo a estudiar lo que él creía, ¿verdad? Empezó a reunir un grupo a estudiar lo que él creía, totalmente erróneo. En 1874 el grupo recibió el nombre de Torre del Vigía, después Aurora del Milenio, después Asociación del Púlpito del Pueblo, eso fue en 1909. Luego Asociación Internacional de los Estudiantes de la Biblia en 1914. Luego, Testigos de Jehová en 1931. Esa fue la fecha en la que nace el nombre de los Testigos de Jehová en 1931. Su esposa lo abandona en 1913 por adulterio y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros. O sea que, aparte de adúltero, Charles Russell era un poquito problemático con las finanzas, ¿verdad? Tenía problemas de hacer estafa o fraude. Bueno, aquí dice, lea primera de Timoteo 4:1 al 6, segunda de Pedro 2:1, seguido de 3:17. Dios nos advierte a su pueblo de tales personas. Vamos a ver qué nos dice primera de Timoteo 4, primera de Timoteo 4:1 al 6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso fue lo que ocurrió con Charles Russell, porque estuvo en el seno de la iglesia presbiteriana. eh, por supuesto, la iglesia presbiteriana predica a Jesucristo como el Dios y Señor. Luego pasó a la iglesia congregacional, que también tiene una perdón, tiene una doctrina buena. Entonces, y se fue al adventismo, ahí prácticamente apostató, porque si se pone usted a guardar el sábado, usted está en la obligación de guardar todo lo que a la ley refiere. Si usted se pone a guardar el sábado, tiene que guardar toda la ley. Entonces pasó de una doctrina correcta, pasó a una doctrina
torcida. Entonces eso se llama apostasía, ¿verdad? Eso se llama apostasía doctrinal. Pasó de una doctrina correcta a una doctrina falsa, ¿ok? Y la apostasía personal es cuando alguien abandona la iglesia. Entonces, 1 Timoteo 4, 1 al 6 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, Pablo está diciendo prácticamente que en los postreros tiempos estos destructores de la fe aparecerían con gran sutileza, con semejante astucia y también con dándole a sus propias ideas un matiz bíblico, un matiz autoritario, ¿verdad? Todas estas cosas prohibirán casarse y todo eso se cumple, pues se cumple en lo que es la Iglesia Católica. Bueno, eso fue un texto, ¿verdad? Usted en su casa puede ver todos esos versículos bíblicos que están enunciados allí. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Russell? Russell dijo, los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, ni, sino que son la propia Biblia. No se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. Aquí hay un semejante error. Los 6 libros de los cuales habla Russell son 6 tomos de interpretación o comentario que ellos sacaron de la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que él está diciendo aquí, que todo eso que ellos hicieron es la Biblia misma. Y no se puede descubrir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. La Biblia es el único libro capaz. Ella no contiene, ella es la verdad absoluta de Dios. Contiene el plan de Dios. Exactamente allí está el plan de Dios para todos nosotros como iglesia. Entonces, no existe ninguna interpretación privada, como dijo Pedro, no existe ningún comentario alterno, ni privado, ni de otra persona que pueda equipararse en autoridad divina a la Biblia. Ahora, cuando hablamos que ellos construyeron su propia traducción, su propia interpretación, su propia versión de la Biblia, completamente adecuada a sus ideas, sustentando sus doctrinas erróneas y sus pensamientos erróneos, entonces podemos deducir que todo lo que sacaron de allí, las conclusiones y comentarios que sacaron de allí, ellos tuvieron toda la libertad, o él tuvo toda la libertad de decir esto también es la Biblia. Entonces, por lo tanto, las personas ya no solamente estudian la Biblia como libro tal, sino que también tienen que estudiar los libros alternos que han creado y diseñado para esto. Entre otros libros que se publican sin nombre de autor, encontramos la siguiente. Primero, traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Esta es la Biblia. La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Es una Biblia totalmente torcida, totalmente torcida. Número 2, estudios de las Escrituras. Número 3, sea Dios verdadero. Contiene gran parte de las falsas enseñanzas.
Podemos decir que documento, este documento es el que contiene gran parte de la falsa enseñanza que ellos imparten. Número 4, la verdad que conduce a la vida eterna o el conocimiento que lleva a la vida eterna. En la portada del librito dice, ¿qué debe hacer o qué debo hacer para conseguirlo? La respuesta es obtener una clase especial de conocimiento. Ellos también tienen un poquito de gnosticismo, ¿verdad? Porque el gnosticismo se concentraba en el conocimiento profundo de Dios. Y ellos también tienen como estandarte el conocimiento bíblico. Por eso ellos dicen que son la única iglesia verdadera o la única religión verdadera, porque ellos imparten un conocimiento completo y profundo de Dios. Ok, veamos las otras. Número 5, las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas del reino. Es un resumen de las doctrinas de la secta. Las buenas nuevas del reino es un librito, ¿verdad? Y ahí viene todo lo resumido de las doctrinas de la secta. Número 6, del paraíso perdido al paraíso restaurado. Del paraíso perdido al paraíso restaurado. Número 7, la verdad los hará libres. Ese es otro libro. Charles Russell murió el 31 de octubre de 1916. Allí murió Charles Russell, ¿verdad? Bueno, estos son una de los libros que ellos han creado. Vamos a ver algunos otros líderes de los testigos de Jehová que por supuesto em, pues surgieron a la muerte de Charles Russell. Por ejemplo, José F. Rutherford, él adoptó el nombre de los testigos de Jehová. Él fue el que adoptó el nombre de los testigos de Jehová y con él, pues el movimiento se desarrolló bajo ese nombre. Vamos a ver quién era Nathan Knorr. Durante su presidencia, el número de los adeptos pasó de 115,000 a 2 millones. Mire qué crecimiento tan voluptuoso. 115,000 adeptos a 2 millones. En su tiempo publicaron su propia Biblia del Nuevo Mundo y adoptó el sistema de visitas a los hogares como si fueran vendedores, repartiendo sus materiales y consiguiendo así más adeptos. Es de notar que a nivel mundial son una sociedad que ha logrado más que muchas otras aún seculares por medio de este trabajo. O sea, ellos trabajan bien el punto de la visitación. Son intrépidos, no tienen pena, no tienen vergüenza, son audaces, ¿verdad? No piensan mucho. Donde se les abre la puerta, allí entran. Y donde se les permite, allí se quedan, ¿verdad? Allí se quedan. Entonces, por lo tanto, de esa manera crecieron enormemente. Ellos no hacen eventos públicos como campañas, como conferencias o cosas así. No, ellos trabajan de hogar en hogar, casa en casa, presentan mucha credibilidad, presentan mucha piedad, son muy bien formales para vestir. Eso hay que rescatarlo de ellos. Las mujeres se visten bien formal, mientras que las hermanas de la iglesia a veces enseñan todo, ¿verdad? Las testigas de Jehová van bien formales cuando se trata del evangelismo y cuando se trata de reunirse en el salón del reino.
Esa es la diferencia que está ocurriendo y que le hace mucho daño al cristianismo actual, ¿verdad? Hay mucho libertinaje en las iglesias, específicamente en las mujeres, su vestuario, y este tipo de religiones, que los hombres lo ven como religiones, pero nosotros los estudiosos de la Biblia lo vemos como una secta, ven su formalismo, los hombres con su corbatita y todo bien formal, los niños bien formales, con su corbata, con un saco. Em, estas personas presentan una credibilidad como comunidad. Entonces, entonces ganan adeptos, ¿verdad? Ganan adeptos, aunque la gente no se dé cuenta que están digiriendo un veneno espiritual, porque hacia donde los llevan los testigos de Jehová y hacia donde avanzan los testigos de Jehová es al infierno mismo, ¿verdad? Están yendo al infierno mismo. Entonces la gente no se da cuenta de esto porque tienen el entendimiento enceguecido y el punto es que una vez que reciben el conocimiento de los testigos de Jehová, una vez que son empapados de esta doctrina, ya, hermanos, ellos están todavía dos veces más ciegos. ¿Por qué? Porque están hablando del Señor, están hablando de Cristo, pero desde un punto que no enseña la Biblia. Entonces es allí donde las personas van ciegos directamente a la desgracia. Bueno, estos son parte de algunos líderes importantes que han surgido a través de la historia en el movimiento de los testigos de Jehová. Ahora vamos a ver las principales doctrinas. Se proclaman a sí mismos el profeta de Dios en la tierra. Aquí vamos entrando en esto. Ellos son, cuando ellos dicen que son el profeta de Dios en la tierra, quiere decir que ellos son los elegidos. Ellos son los llamados, ellos son los escogidos de Dios, los portadores del conocimiento de Dios para publicarlo al mundo, ¿verdad? No hay iglesia cristiana, no hay nada. Ellos son el profeta de Dios en la tierra. Número dos, afirman ser el único canal de la verdad de Dios. Ellos dicen, nosotros somos el único, la única vía por la cual Dios muestra su verdad. No existe nadie más. Ah, ok, vamos con número tres. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. Bueno, aquí hay un punto importante que nosotros debemos abrir nuestra mente. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza impersonal. No es una fuerza impersonal como decir un viento, ¿verdad? Una cosa es que sea comparado como un viento, pero no es un viento, es una persona. Entonces los testigos de Jehová desvirtúan por completo que el Espíritu Santo es parte de la deidad. Al decir que es una fuerza impersonal de Dios, quiere decir que no procede de Dios y que no comparte ninguna naturaleza divina como la de Dios. Simplemente es una fuerza que ocurre cuando Dios desea que ocurra. Número cuatro, solo los miembros de su organización serán salvos. Es algo completamente sectario. Para ellos, solo los testigos de Jehová serán salvos. Siguiente, Jesús dice, era un ángel que se hizo hombre. Entonces, esto es una ofensa grave porque desconocen la deidad de Cristo, desconocen el origen divino de Cristo, la procedencia divina de Cristo, que una cosa es ser un ángel celestial con cuerpo celeste y otra cosa es ser un ser divino que procede de la deidad, que tiene señorío,
que tiene soberanía, que tiene autoridad y poder infinito, que es todo lo contrario a un ser celestial que fue creado, que es limitado, pero que no puede llegar al grado de la divinidad. Entonces ellos enseñan que Jesús era un ángel que se hizo hombre y por lo tanto no lo ven como el Hijo de Dios con H mayúscula, sino con H minúscula. Para ellos Jesús no es Dios. Siguiente, Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. O sea, ellos no ven a Jesús como el Dios encarnado. Lo ven como un hombre perfecto, como lo expresa Lucas, pero desde la óptica de los testigos de Jehová, Jesús no poseía la doble naturaleza. Recuerde que el Señor tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina en su personalidad. Siguiente, Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico, ¿verdad? Para ello Jesús se deshizo en Gásel. Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu. O sea, el Señor no volvió a la vida con cuerpo físico, sino como una alma en pena o un espíritu incorpóreo que no podía hacer nada, no se podía ver, ¿verdad? Entonces, esas son las principales doctrinas que ellos enseñan. Y aquí tenemos otras más que en su material usted puede ver. Hemos abarcado el 100% del tema. Jesús no murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Bueno, para ellos, Jesús, o sea, ellos interpretan que el Señor no murió crucificado. ¿Por qué? Porque si reconocen que murió crucificado, entonces tendrían que reconocer todo lo que la Biblia habla, todo lo que el Antiguo Testamento habla y todo lo que Jesús dijo acerca de él con respecto a la deidad, al origen y procedencia del Mesías. Jesús mismo habló cómo iba a morir, ¿verdad? Jesús mismo habló cómo iba a morir, crucificado y con los brazos extendidos, ¿verdad? Con los brazos extendidos. Mientras que muerto en una estaca significa en un palo liso, con las manos atadas hacia atrás del palo y con los pies atados dentro de la estaca. Entonces eso indicaría que no murió por crucifixión. Pero hay evidencia abundante, tanto bíblica como arqueológica, que Jesús murió eh, en forma crucificado. ¿Por qué? Pues porque los evangelios dicen que los dos palos que llevó el Señor, o que llevó el Señor, uno era el asta y el otro el patíbulum, que era el que estaba en forma de cruz, ¿verdad? Que lo intersectaba. Entonces, y que arriba tenía una cabecera y ahí fue donde pusieron el letrero, el rey de los judíos. Entonces hay evidencia abundante en los evangelios de que el Señor murió crucificado a sus manos y sus pies. El evangelio de Juan nos da evidencia de que Jesús muestra sus huellas en sus manos, en su costado y en sus pies. Entonces, hay evidencia de que el Señor murió crucificado. Bueno, otra de las doctrinas, Jesús retornó invisible a la tierra en 1914. Esta es una de las más tiradas de los cabellos. No hay una Trinidad para ellos. No existe la Trinidad. No existe la Trinidad. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Las buenas obras son necesarias para la salvación. O sea, ellos incluyen las obras para que las personas no solo reciban la fe o no solo practiquen la fe, sino que también hagan méritos para la salvación. Siguiente, el alma deja de existir con la muerte, no hay infierno. Claro,
Cuando el alma muere, ya no necesita infierno, tampoco necesita cielo, pero el alma no muere. ¿Por qué? Pues porque el alma es algo espiritual, es una personalidad espiritual. Lo que muere es el cuerpo físico, pero lo que da vida al cuerpo es el alma. Entonces el alma no muere, tampoco la aflige el sol, tampoco la aflige la lluvia, ni el frío, ni nada. No muere, es inmortal, ¿verdad? Es inmortal. Eso es lo que diferencia el hombre de los animales, que esta alma nuestra es eterna y no es completamente terrenal, como la de los animales, que es terrenal. Entonces, cuando el animal muere, muere todo. Muere su instinto, muere todo. Mientras que el hombre posee un alma eterna e inmortal, conforme a la imagen de Dios que fue creado. No hay infierno para ellos. La Biblia enseña por boca de Jesús, por boca de los profetas, que sí existe el infierno llamado Seol en griego y perdón, en hebreo y Geena en griego. Sí existe el lugar de los espíritus injustos llamado infierno. Solamente 144.000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo. Solamente 144.000 ungidos de Jehová irán al cielo. Póngale la pluma cuántos testigos de Jehová existen. Si en la slide que miramos hace poco subió de 115.000 a 2 millones, entonces si solo 144.000 irán al cielo y los demás se quedarán en el paraíso. Las transfusiones de sangre son pecado. O sea que si un testigo de Jehová necesita operarse y necesita hacerse una transfusión de sangre, se muere. La cruz es un símbolo pagano que no debe de ser utilizado. La salvación es por fe y obras, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Pablo dijo que no era por obras, sino que solamente por la fe. Siguientes se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. Entonces, estos son el cuerpo doctrinal de los testigos de Jehová. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Sobre qué? Bueno, primero la Trinidad y Jesús. En la teología de los testigos de Jehová, ni Cristo es Dios, ni el Espíritu Santo. Para ellos Jesús fue un ser creado. Este era el arcángel Miguel y tenía un hermano llamado Lucifer. Está completamente contra la verdad bíblica abundante en la Biblia. Es importante tocar el punto y explicar que ellos creen que el Hijo creado de Dios fue colocado en el embrión de un niño terrenal, ¿verdad? El Hijo creado de Dios fue em, colocado en el embrión de un niño terrenal. Un embrión es cuando ya ha sido fecundado, ¿no? Cuando ya ha sido fecundado. El embrión es cuando ya fue fecundado, porque está el óvulo y el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí se forma el embrión que está dando vida al nuevo ser. Y ellos asombrosamente explican que Jesús fue colocado en ese embrión para que naciera como ser humano, pero que antes era el arcángel Miguel, ¿verdad? O sea, no sé cómo lo explican, pero están completamente perdidos en el mapa. Están perdidos en el mapa. Utilizan Juan 14:28 para demostrar que Cristo es menor que Dios. Vamos a ver qué dice Juan 14:28. Juan 14, Juan 14:28.
Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, ¿y qué más hay que darle vuelta a esto? ¿Verdad? El Padre es mayor, pues. El Padre es mayor, solo que el Hijo comparte la misma naturaleza del Padre. El mismo Cristo dijo que el Padre le ha cedido toda autoridad. Dijo, toda autoridad me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre, que es el mayor, ¿verdad? Él es el mayor. La deidad suprema es Jehová, Dios de los ejércitos. Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el Padre es el mayor. Pero este versículo en realidad se refiere a la subordinación de Jesús al Padre durante su vida en la tierra. No dice nada en cuanto a su naturaleza. Cristo comparte la misma naturaleza con el Padre, ¿verdad? Cristo comparte la misma naturaleza con el Padre. Cristo no es mayor que el Padre, ¿ok? Cristo no es mayor que el Padre. Todo funciona en un orden de autoridad. No se necesita ir muy lejos. Bueno, cuando el Señor dijo, Señor, que pase de mí si es posible esta copa, dijo, no, Señor, que se haga tu voluntad. Y él mismo explicó muchas veces, dijo, yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió. ¿Ok? ¿Quién lo envió? El mayor. No se necesita ir muy lejos. Todos los títulos que Cristo se da a sí mismo son divinos. Ahora, Jesús comparte, o sea, Jesús tiene sus atributos, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnividente. Jesús lo ve todo, lo sabe todo, está en todas partes al mismo tiempo y lo puede todo. Son atributos divinos de Dios, ¿verdad? La deidad suprema. El Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente, omnisciente, omnividente. Tiene los mismos atributos. Es Señor. El Espíritu Santo es Señor, Cristo es Señor, Dios es Señor. ¿Por qué? Porque eso funciona en conjunto de la deidad, de acuerdo a cada obra asignada. ¿Ok? De acuerdo a cada obra asignada. Porque todo lo que hace la Trinidad es en base a una unidad granítica bien construida y perfecta. Todos funcionan dentro de la misma unidad. Nadie se sale al margen de nada. Nadie va buscando absolutamente más que la gloria del Padre. Cristo vino a buscar la gloria del Padre, a proclamar la gloria de su Padre, y el Espíritu Santo vino a proclamar la gloria del Hijo, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que tener mucho entendimiento acerca de la Trinidad, buscar información, leer buenos libros que hablen acerca de la Trinidad para poder ampliarnos y poder enseñar esto a la iglesia para que nadie venga a distorsionar la fe de los hermanos. Ok, en las cartas del Apocalipsis, bueno, o consecuentes, dice, no se necesita ir muy lejos, todos los títulos de Cristo que se da a sí mismo son divinos en las cartas y en el Apocalipsis, o consecuentes con su divinidad. ¿Verdad? Aquí están todos los textos. Bueno, pues tenemos Juan 1:1 al 3. Este es uno de los versículos más emblemáticos del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, pero ¿cuándo es ese principio? ¿A qué apunta Juan con la palabra principio? ¿Qué nos quiere decir este vocablo? Principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿ya? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Él
fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, acá nos está diciendo Juan que en el principio, pero ¿qué es el principio? Es la eternidad. En un punto del tiempo, no podemos decir en el oeste, en el norte, no, no. En un punto de la eternidad surgió esto. O sea, en un punto de la eternidad cohabitaba, en un punto de la eternidad cohabitaba el verbo. ¿Quién es el verbo? Es Cristo. Verbo en griego es logos. ¿Qué es el logos? ¿Qué es logos? Logos es palabra. Así como la palabra o las palabras de un hombre expresan quién es Él, dicen quién es Él, así Cristo expresa quién es el Padre a través de Él. O sea, quien escucha a Cristo, quien ve a Cristo, ve al Padre, oye al Padre. Entonces, Juan dice, en un punto de la eternidad cohabitaba, ¿verdad? El Logos con Dios y el Logos era Dios. Ahí está. Entonces dice, y este era en el principio con Dios. No podemos explicar el factor punto de inicio porque nuestra mente es extremadamente pequeña, pero sí nos basta y nos sobra saber que Jesús preexistía desde antes de que el mundo fuese hecho. Eso es lo que está tratando de decir Juan. Jesús preexistía desde antes de la fundación del mundo y de que todo lo creado apareciera. Él ya existía. ¿Por qué? Porque es un ser eterno. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Él es la causa, la fuente, ¿verdad? La fuente de la vida. Todo lo que vive y respira fue hecho por Él. Por tanto, un ser infinito dio origen a las cosas finitas que somos nosotros. Las cosas finitas, los seres finitos son los que tenemos un límite. ¿Ok? Tenemos un límite. Y el ser infinito es aquel que no tiene límite, es infinito. Entonces, por tanto, Juan dice que Jesús, el verbo de Dios, cohabitaba con Dios desde la eternidad. Y por el Espíritu Santo, al cual ellos llaman simplemente un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad, pero la Biblia lo personifica y le da vida aparte de la de Dios y de Jesús, siendo uno solo, pues Él, número uno, habla, usted puede ver en su casita todas las citas bíblicas, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo da órdenes. Mire, el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo ama, tiene vida, puede ser resistido. El Espíritu Santo puede ser resistido. ¿Ok? Bueno, entonces, hablando acerca de estas características de una persona, habla, el Espíritu Santo habla, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Intercede, dice la Biblia, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por la iglesia ante el Padre. Él se entristece cuando los líderes o la iglesia en sí peca, cuando la iglesia lo opaca, cuando la iglesia le pone bozal,
cuando la iglesia lo expulsa de sus vidas. El Espíritu Santo también se entristece cuando Él es, eh, ¿cómo le digo? Cuando Él es tergiversado, cuando se duplica en una, ¿cómo decirlo? En una manifestación que no es propia de Él. Se entristece el Espíritu Santo, porque dicen que es el Espíritu que les habla, pero no es Él. Dicen que es el Espíritu que obra en ellos, pero no es Él. Por eso se entristece también. No solo lo entristece el pecado, lo entristecen muchas cosas que lo reemplazan y no lo dejan obrar como Él obra. Da órdenes. El Espíritu Santo dice no o sí. Dice no lo hagas, no lo hagas. Dice hazlo, es que hay que hacerlo. Tiene voluntad, ¿verdad? Tiene voluntad. Una fuerza, un viento, no tiene voluntad, solo es una inercia, una fuerza inercia. Ama. La característica más grande de él es el amor. Tiene un amor profundo y perfecto por su pueblo. Tiene vida propia. Y lo más triste de todo puede ser resistido, expulsado, no creerle, no creer en él, no darle libertad, cerrarle las puertas a la manifestación del Espíritu Santo, es resistirlo. Terminamos con esto. El infierno, un poquito acerca del infierno, ellos dicen que es aquí, o sea, para ellos, los testigos de Jehová, el infierno es la tumba, pero la Biblia dice que es un lugar real y existente, según dice Lucas 16, 19 al 31, usted lo puede leer. ¿Será que Jesús se equivocó con decir que hay gente viva en el infierno? Si no era un lugar de tormento, ¿por qué pedía agua y dice que tenía dolor y sufrimiento? Cuando leemos esa porción de Lucas 16, 19 al 31, que el Señor pues está hablando está cerca 16, Lucas 16, 19 al 31. Está hablando del rico y Lázaro. Una de las cosas que podemos nosotros diferenciar si es una parábola o no es cuando se mencionan nombres personales. Esta no es una parábola. Esta es una descripción real de un suceso. ¿Por qué? Porque se pronuncian nombres personales. Entonces, lo que Jesús está describiendo en este párrafo bíblico es un evento real, es un suceso real que él conoce, de un hombre, de dos hombres que murieron. Uno murió para Dios y el otro murió para sí mismo. Y los dos tuvieron destinos diferentes. Uno fue llevado a un lugar de descanso, de paz, y el otro fue llevado a un lugar de tremendo tormento, con una conciencia plena de dónde estaba, quién era y qué había dejado y a quiénes había dejado. Esto es el rico. Entonces, hermano, esto no era una parábola, porque una parábola es una narrativa que construían los rabinos para poder resaltar una verdad espiritual, como la parábola del sembrador, podemos decir eso, etcétera, etcétera. Pero esto no es una parábola, esto es una narrativa de una cuestión real. El infierno es real. En muchas ocasiones Jesús dijo, el gusano de ellos no muere y la llama no puede ser apagada. ¿Ok? Jesús dijo que Dios era padre de Abraham, Isaac y Jacob y que Dios no es Dios de muertos,
sino de vivos. ¿Cómo entonces dicen que cuando morimos estamos en un sueño y si vivimos mal dejamos de existir y ya? No, la Biblia dice que tendremos el pago por nuestros pecados. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Hasta aquí llegamos con los testigos de Jehová. Ahí están los textos bíblicos que usted debe de leer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si están allí todavía, hermanos, porque veo todas las cámaras apagadas. No sé si alguien tiene alguna interrogante. O todo está bien. Pastor, una pregunta sobre la Navidad. ¿Es bíblico celebrar la Navidad? Mire, hermano, realmente es una cuestión de criterio. Si usted celebra la Navidad, usted no se va a ir al infierno. Así de sencillo, porque no quiero caer en esto porque del concilio hay muchos pastores que satanizan esto, y otros la practican, hasta comen tamales, no sé qué es lo que comen en Perú. Pero ahora lo que yo no hago ni recomiendo es que usted ponga un arbolito de Navidad dentro de su casa. Pero es una cuestión Pero, tradicional, podemos decir, es una cuestión tradicional. claro, Ujú. Sí. La Navidad es una cuestión. gracias, pastor. Va, Sí, gracias. ok, así es. ¿Alguien que más quiere preguntar o tenga alguna aportación acerca de los testigos de Jehová que quiera añadir? Porque no hemos dicho todos los testigos de Jehová, solo hemos abordado lo que está en el manual, pero sí es una secta peligrosa, es una secta muy sutil que, hermanos, la única manera de poderla contrarrestar es enseñándole bien a la iglesia, es enseñándole quiénes son ellos y enseñándole bien las escrituras, para que si llegan por ahí, por su región, los hermanitos pues no vayan a caer en el error. Hace unos años aquí donde yo predico, entraron, porque ellos están, no sé, en qué una aldea aquí cerca. Quisieron entrar aquí, a esta colonia, no pudieron. No pudieron porque la mayoría de los habitantes de aquí han ido a la iglesia o van a la iglesia. Y algunos pues son parte de mi congregación. No pudieron, hermanos, no pudieron, no entraron, no hallaron espacio. Entonces sí, como le digo, es una secta muy sutil, muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Creo, hermanos, que una de las cosas que combaten ellos contra la iglesia evangélica cristiana es el punto del diezmo. Ellos combaten ahí, o sea, ellos socavan a la gente por ese factor. Y he conocido personas empresarias que se han ido con ellos por ese punto, porque en la iglesia cristiana no pudieron estar, porque en la iglesia cristiana no pueden ver a una persona que tiene un perfil empresarial, porque ya inmediatamente ya le están coaccionando para que pague el diezmo. Y eso es una de las vergüenzas que pasa el cristianismo y que a todos los pastores nos tildan de lo mismo por ello. Entonces, ¿qué pasa? Se terminan yendo para estos tipos de religiones o sectas y ahí terminan ellos y se sienten bien porque ahí no los coaccionan económicamente, ¿verdad? Ni les profetizan a cambio de dinero. Bueno, es una cuestión muy complicada. Entonces, la única forma de poder prepararnos, de formar muro, es a través de la enseñanza sistemática de la Biblia, bien explicada. Bueno, hermanos, les dejé un videíto de la clase de hermenéutica y les pido una tareita ahí, investiguen en Google a los hebraísmos, investigue, sí, en los hebraísmos que ejemplos de hebraísmo, aquí lo tengo anotado, ejemplos de hebraísmo dentro del lenguaje hebreo o en la Biblia, ¿verdad? Usted lo puede buscar ahí, ahí va a encontrar, y yo quiero que usted los lea, por favor,
hágala la tareita y me la manda, ¿va? Hasta el lunes lo espero. Quiero que los lea, porque muchas veces nos encontramos en la lectura bíblica todas estas cosas, pero no sabemos qué son. Bueno, hermanos, vamos a despedir entonces la clase. Ya es tardecito, así que Dios le bendiga. Nos vemos el otro lunes. Seguimos con la clase de hermenéutica. Ya vamos a entrar a una partecita donde usted sí tendrá que trabajar con la Biblia. Bendiciones a todos, hermanos. Cuídense. Nos vemos el lunes.